Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al consejero por la exposición, también por el contacto mantenido con los diferentes grupos. Nos hemos reunido por lo menos un par de veces, nos ha mantenido al día. Estábamos de acuerdo en que eso no es lo mismo que comparecer en sede parlamentaria, pero es muy de agradecer que al menos no hubiese un vacío como ha pasado en otras consejerías. También mostrar el cariño y los mejores deseos para toda la gente que o bien personalmente o bien a través de sus seres queridos está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Y ahora de lo que también se trata es de agradecer a todo el personal de Transporte Público de Madrid, que efectivamente ha estado en primera línea sosteniendo ese necesario servicio esencial, como siempre nosotros subrayamos. Agradecemos parte de lo que ya nos ha contado el consejero, lo conocíamos, pero nos preocupa muchísimo desde nuestro grupo parlamentario cómo se enfoca la desescalada y qué medidas se implementan a partir de ahora. Que si siempre es absolutamente fundamental el transporte, ahora muchísimo más. Hay algunas cosas que nos preocupan especialmente. Ha habido, es decir, en este momento se está lanzando el mensaje de utilizar el transporte privado y vemos un peligro grande en lanzar mensajes que inciten al uso del coche de forma masiva y que, por un lado, luego puedan justificar una baja demanda, con una baja demanda, la falta de medidas para mejorar el transporte público y, por otro lado, que el miedo y los mensajes lanzados directamente generen cambios de tendencia que luego no sean revertidos y tengan las mismas consecuencias que propagar una enfermedad, ya que aunque no colapsen el sistema sanitario, tenemos que recordar que en España se asignan unas 30.000 muertes prematuras al año a los efectos precisamente de la mala calidad del aire. A esto hay un añadido más todavía que tenemos que poner encima de la mesa, y es que ya hay varios estudios que se están haciendo por instituciones tremendamente prestigiosas, la Universidad de Oxford y varias más a lo largo y ancho de Europa, algunas también aquí en España, que apuntan a que hay motivos bastante fundados para más que sospechar que las partículas por la contaminación en el aire facilitan y agravan las propias consecuencias del COVID-19. Entonces, entendiendo que no se puede masificar, tenemos esa contradicción en la que su consejería y en la Ciudad de Madrid, y en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la más afectada, pues tiene un gran desafío. Tiene un grandísimo desafío del que ocuparse. Bien, a esto nosotros también queremos decir que hay, digamos, un equívoco peligroso cuando ustedes han hablado de reducir al 30% la capacidad, por ejemplo, de Metro de Madrid, y en general pues prácticamente ponían esa cifra para todo el transporte público. Reducir el 30% de la capacidad no significa mover el 30% de los viajeros. Ahí le queremos hacer también una aportación desde nuestro grupo. La capacidad del transporte público se da en las horas punta, como ustedes bien saben, y bueno, esto que vamos a comentar lo queremos aportar, pero no dudamos de que hay técnicos en el consorcio de transporte más que capacitados para operacionalizar todas estas cuestiones. Hay muchas horas al día que se pueden seguir moviendo el 100% de los viajeros, sin llevar a confusión a la gente, pero esto sí se debe transmitir de alguna manera. Y luego lo que hay es que pensar soluciones para esas horas punta. Una es escalonar, que va más allá probablemente de las competencias de su consejería. Hay que trabajar con economía, hay que trabajar conjuntamente con otras. Y luego en Metro al menos aumentar frecuencias con un análisis de las estaciones de más demanda. Por ejemplo, si en la línea 1 los trenes dieran la vuelta en los tramos de más concentración de viajeros, una de cada 2 o uno de cada 3,
estaríamos aumentando un 50 o un 33% la capacidad. Entonces, en esta situación, al menos para esta primera fase, que es la que tenemos presente, que es la urgente, que es la de desescalada y mantenimiento, tenemos que ser creativos y, bueno, por nuestra parte le aportaremos todo lo que podamos con esto. Después queríamos conocer alguna cuestión, como si hay estudios de tráfico sobre la desescalada ante las recomendaciones de usar el coche. Si se va a implementar algo con los carriles Busbao. Por ejemplo, el de la A2 lleva 2 años parado y me dirán que es competencia del Ministerio, pero hay un convenio entre ayuntamiento, comunidad y fomento que se ocupa de esto. Después, una batería grande de medidas en metro, que pasa desde luego por la contratación inmediata de bolsa de maquinistas, formación y protección de los trabajadores, para todo, porque no se nos quitan los problemas que teníamos antes del COVID, que son el amianto, radón, etcétera. Tenemos que echarnos a la mochila también esto, porque no podemos pasarlo por alto. Después, una cosa muy importante, nos ha hablado de estos nuevos TED, yo lo celebro, pero tendremos que tender, como en el Metro de Barcelona o como se ha empezado a hacer en la MT, también en Metro, a intentar tener una visión general y pruebas para toda la plantilla. ¿Por qué digo esto? Porque hace tan solo unos días que la MT ha empezado con esto y ha detectado 20 positivos asintomáticos. Y en el momento de la desescalada pueden ser no solamente por la seguridad de los trabajadores, que también, sino ser foco de transmisión para el resto de los usuarios y de las usuarias. Tenemos 1.300 personas, si lo hemos entendido bien, de baja. Entonces, sería muy importante atender esto y tener un plan de contingencia, porque nos podemos ver sin atender este servicio, ¿no? Hay otras cuantas cosas más que poner, me estoy quedando sin tiempo. Desde luego lo que tenemos que hacer, y ahora en la segunda intervención añadiré algunas otras cosas, pero es aumentar la oferta, no ajustarla a la demanda, porque sabemos que esto es equívoco. Y tenemos los problemas que teníamos de plantillas, de trenes, de capacidad, que ahora son mucho más problemáticos. Creo que eso es el centro de la cuestión. También queremos promocionar otras formas de transporte en los viajes cortos de menos de 11 kilómetros. El Bicimad, que se meta dentro del abono, que se potencie muchísimo más, la peatonalización, pero obviamente esto es para viajes reducidos y después le hablaré de también más propuestas que tenemos para los que desde luego no se pueden hacer, sobre todo desde la zona sur, desde la zona de Henares, que es desde donde más se desplaza población trabajadora a diario. Muchas gracias.